Positiva, la aseguradora de todos los colombianos. ¿Sabías que mantener el distanciamiento social es vital para prevenir el contagio del COVID-19? Mantengamos la distancia para estar juntos de nuevo. El distanciamiento social consiste en mantener una distancia prudente entre personas. Esta medida promueve evitar salir de casa para disminuir la probabilidad de contagio y propagación del COVID-19. Si es inevitable que salgas de casa, te sugerimos practicar las siguientes recomendaciones para tu cuidado, el de tu familia y las demás personas que te rodean. Recuerda el buen uso del tapabocas. No lo toques mientras lo llevas puesto. Si debes hacerlo, lávate las manos antes y después de manipularlo. Su uso es obligatorio en espacios públicos abiertos y cerrados. Tampoco debes tocar tu cara sin lavar tus manos previamente. El tapabocas es para cubrir la boca y nariz y no debe estar en el cuello o en otro lugar. En lo posible conserva una distancia mínima de 2 metros entre tú y las demás personas cuando hagas filas o te encuentres en lugares públicos. Cuando ingreses a una sala de espera, ubícate intercaladamente dejando 2 sillas vacías. Así mantendrás distancia de los demás usuarios. Ten en cuenta al ingreso máximo permitido en establecimientos como bancos, supermercados, farmacias, centros de salud o comercios. El virus puede sobrevivir en el exterior por varias horas, infectando cualquier superficie. Por esta razón, evita al máximo el contacto con elementos cotidianos como barandas, puertas, manijas, dinero, cajeros electrónicos, interruptores, botones, bolígrafos, teléfonos públicos, grifos, inodoros y en general cualquier elemento fuera de tu hogar. Desinfecta constantemente tus objetos personales y aquellos que debas llevar fuera de casa con alcohol o líquidos aptos para desinfección. Los colombianos somos expresivos y amigables. No será fácil acostumbrarnos, pero es necesario reemplazar el uso de saludos como beso en la mejilla, apretón de manos y abrazos con alternativas que no implique contacto físico. Así evitaremos el contagio del COVID-19. Al toser y estornudar, cubre tu boca y nariz usando tu codo. En desplazamientos cortos, procura evitar el uso de sistemas de transporte masivo. En lo posible, utiliza medios de transporte individual, como bicicleta, vehículo particular o motocicleta, sin parrillero. Si debes usar transporte público, usa siempre tapabocas, lava o desinfecta tus manos apenas te retires del transporte y conserva distancia de 1 metro entre personas. Practica todo el protocolo de limpieza y desinfección que tu empresa haya implementado para retomar actividades en las instalaciones de la empresa. Sé cuidadoso con los elementos de bioseguridad que te asignen para tu cuidado personal. También es tu responsabilidad ser cuidadoso y desinfectar tu puesto de trabajo. Lo más esencial en la vida es conservar una buena salud. La responsabilidad y la prevención es compromiso de todos. Positiva, la aseguradora de todos los colombianos. Muy buenas tardes para todos nuestros asistentes. Soy Lina Garzón y les doy nuevamente la bienvenida a la Comunidad Nacional de Conocimiento en Prevención de Peligros en el... Ay, perdón, ya aquí. A la Comunidad de Riesgos Locativos, Contexto Legal y Normativo Vigente. El día de hoy nos acompaña nuestra experta, la doctora Hilda Velasco, auditora interna HCQ. La doctora Hilda nos estará acompañando con este importante tema. Doctora Hilda, muy buenas tardes, bienvenida. Muy, pero muy buenas tardes para todos, Lina, y a toda esta comunidad maravillosa que todos los días, todas las semanas nos acompaña. Espero se encuentren súper bien allá donde están recibiendo esta información. Espero que junto con sus familias también todo esté en orden y que esta semana cumplan todos sus objetivos. Les envío un abrazo aquí desde la fría Bogotá. Bueno, sin más preámbulos, vamos a entrar en materia porque hoy les tenemos preparada una información súper importante, una información muy práctica como la que nos encanta siempre darles. Y bienvenidos a todas las personas que se van uniendo siempre a esta comunidad educativa. Riesgos locativos, contexto legal y normativo vigente.
quisiera invitarlos a que hoy tuviésemos todos una mente abierta. Todos los días tenemos algo nuevo, algo diferente por aprender. Soy una convencida que por más conocimiento que adquiramos todos los días, por más talentos, más habilidades y más cursos que desarrollemos, siempre hay algo nuevo. Entonces, eso nuevo que hoy recibas, eso que te llame la atención, esa nota que escribas en tu cuaderno o en tu libreta, revisa qué es lo que te está llamando mucho la atención y cómo esa información puedes implementarla en tu empresa, en tu organización, en tu emprendimiento, en lo que tú realices, buscando siempre lo que todos deseamos, llegar sanos y seguros a nuestros hogares. Entonces, bienvenidos todos. Sin más preámbulos, vamos a entrar en materia y quienes siempre me acompañan en mis acciones educativas, quizás han escuchado, además de ser profesional en salud ocupacional ya hace muchos años, soy coach profesional y como coach acompaño a personas, a trabajadores, a organizaciones y a equipos de trabajo a romper esos esquemas, a romper los miedos, a romper esos paradigmas que a veces nos impiden dar un paso hacia adelante. Entonces, hoy quisiera que iniciáramos esta acción educativa planteándonos la siguiente pregunta. Y la pregunta es, ¿a qué te atreverías si no tuvieras miedo? Bueno, cuando yo me hago esta pregunta, yo me imagino que a mí me encantaría, si no tuviera miedo como a las alturas, me encantaría lanzarme como en un parapente o lanzarme en un globo, sentir como esa adrenalina de estar como volando. A eso me atrevería yo. ¿Qué me daría esto? Entonces siento que me daría esa sensación de libertad. Ese miedo que tienes y que de alguna manera identificas, ¿qué te está impidiendo lograr? ¿Qué te está impidiendo conectar? ¿A qué te está llevando ese miedo que a veces nos impulsa o nos detiene? ¿Ese miedo te está deteniendo o ese miedo te está impulsando? Entonces, con esta pregunta y con esta reflexión, quiero ya empezar a contarles cómo vamos a desarrollar esta acción educativa en esta hora que vamos a compartir y lo vamos a desarrollar en 3 momentos específicos. El primer momento que quiero compartirles es a través de cómo nosotros organizamos en Colombia, cómo se estructuran como toda esa parte legal vigente, cómo se estructuran las normas y cómo se van jerarquizando. Y para ello voy a compartirles la estructura, la teoría de Hans Kelsen, que es un jurista, abogado, ya no nos acompaña en este mundo, pero nos dejó todo el tema de la teoría pura del derecho y nos enseñó a jerarquizar la normativa. Entonces, hoy les voy a compartir un poquito sobre esto, enmarcado también en esta comunidad maravillosa de riesgos locativos. Vamos a revisar cómo esto nos empieza a impactar desde todo el tema constitucional, todos nuestros derechos, garantías. Vamos a hacer un repaso de la resolución 2400 de 1979 como Estatuto de la Seguridad Industrial, que hoy día nosotros llamamos seguridad en el trabajo. Vamos a hacer también un recorrido sobre todo el tema del riesgo locativo a partir del decreto 1072 de 2015 y la resolución 0312 de 2019, nuestros estándares mínimos. Y no puedo obviar cuando hablamos de riesgo locativo la norma colombiana, la NSR, que es la norma de sismoresistencia, NCSR 10, que es el decreto 926 de 2010, donde nos dan unos lineamientos también súper necesarios a tener en cuenta en la infraestructura, en esos espacios que nosotros compartimos con otras personas, donde nosotros laboramos. Así las cosas, vamos también a revisar cómo toda esta información que vamos a recibir lo podemos llevar y hacerlo como materializarlo en el sistema de gestión. Cómo le damos aplicabilidad a toda esta parte normativa, a toda esta parte legal vigente de riesgos locativos
haciéndolo muy práctico en nuestro sistema. Entonces, esto es nuestro objetivo. Vamos a reconocer esos requisitos legales vigentes y todo esto siempre vamos a enfocarlo hacia la prevención de lesiones y enfermedades laborales. Pero bueno, llega la parte que me encanta, la parte chévere, la parte donde quiero que hagamos un sondeo, que revisemos cómo estamos de conocimientos previos y que revisemos qué cosas es necesario que ajustemos. Todas aquellas preguntas que de repente sintamos que se nos dificulta, que no tenemos la respuesta, no nos preocupemos porque en el transcurso de esta acción educativa la vamos a resolver. Pero es muy importante que estemos escuchemos de manera activa y estemos presentes en esta actividad, no solamente presentes físicamente, sino con toda nuestra conciencia. Y aquí le voy a pedir el favor a mi querida Lina, que siempre me asiste, que siempre me acompaña, a que cuando yo ya formule la pregunta y nuestros queridos asistentes las hayan resuelto, me ayudes con los resultados. Entonces, bueno, ustedes van a ver en la pantalla de sus equipos, de sus computadores, la pregunta. Ustedes sencillamente van a elegir si consideran que la respuesta correcta es la A, la B o la C. Entonces, vamos a iniciar con la primera. El riesgo local. Bueno, primero, antes de arrancar, quiero preguntarle a Lina, querida, si ya estás súper lista para que enseguida me ayudes con los resultados. Claro que sí, muy lista. Entonces vamos con la primera pregunta. Bueno, querida Lina, mil gracias. Queridos asistentes, el riesgo locativo incluye A, deficiencias en máquinas y herramientas, o B, deficiencias en orden y en aseo, o C, deficiencias en tableros de control. ¿Cuáles creen ustedes de estas tres posibles respuestas hacen parte del riesgo locativo? ¿Serán máquinas y herramientas? ¿O será deficiencia en orden y aseo? ¿O será la deficiencia en tableros de control? Vamos a dar para ello 5 segundos, porque creo que la mayoría ya deben tener su respuesta muy clara. Bueno, vamos a ver, querida Lina. Listo, muy bien. Bueno, te cuento por acá, el 33% nos contesta a deficiencia en máquinas y herramientas, el 61% deficiencia en orden y aseo y el 6% deficiencia en tableros de control. Bueno, muy bien. Entonces vamos a estar muy atentos a quienes contestaron de esta manera para saber al final si contestaron bien o si debemos hacer algún ajuste. La pregunta número 2 es, las disposiciones sobre vivienda, higiene y seguridad en los establecimientos de trabajo se establecen en, cuando les hablo de disposiciones, les estoy hablando de disposiciones normativas y legales. Entonces está en A, en el Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial de nuestra empresa. B, en el Código Sustantivo del Trabajo. O estas están identificadas y reflejadas en C, la Resolución 2400 de 1979. Entonces, vamos a ver qué contestan nuestros participantes. Tómense 5 segundos para dar sus respuestas. Bueno, muy bien. Bueno, los resultados de esta segunda pregunta son el 47% a Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial, 10% Código Sustantivo del Trabajo y el 43% Resolución 2400 de 1979. Ok. Entonces vamos a ver en la tercera cómo nos va en la tercera. Muy atentos ahorita a partir de esto, todo lo que van a escuchar para que conjuntamente podamos resolver esas inquietudes. 3. Como metodología válida para la identificación de peligros y riesgos locativos se encuentra, ojo, metodología válida. A, GTC 45, B, normas de sismoresistencia basadas en la NSR 10, o C,
Ninguna de las anteriores. ¿Cuál creen ustedes? ¿Cuál será esa metodología para identificar los peligros y riesgos en todo el tema de riesgo locativo? 5 segundos para cerrar este sondeo. Bueno, muy bien. En esta tercera y última pregunta, el 60% nos contesta a GTC 45, el 26% norma de sismo resistencia y el 15% ninguna de las anteriores. Ok, muchísimas gracias, Linita, por haberme acompañado en este sondeo. Entonces vamos a ver, nos vamos a sorprender entonces con esas respuestas. Con estas preguntas, entonces ustedes ya empiezan a tener en su cabeza cuáles son los puntos que nosotros vamos a reforzar en esta formación. Bueno, ustedes en este instante en pantalla están observando la estructura normativa según la pirámide de Kelsen. Tal vez también las personas que me han acompañado en algunas acciones educativas les he podido compartir que ya muy pronto, si Dios me permite, seré abogada. Y en derecho, esto hace parte de nuestra introducción al derecho. Esto hace parte, esto es la teoría pura del derecho. Cómo se organizan las normas, cómo se categorizan, cómo se estructuran. Y aquí es muy importante también que ustedes lo tengan de referencia para cuando vayan a organizar sus matrices de peligros y sus matrices legales, para que puedan darle un contexto lógico a esa matriz legal. Entonces, voy a explicarles un poquito sobre esta teoría. Empecemos porque Hans Kelsen, bueno, ya no es un jurista, abogado. Él falleció en el año de 1973, pero nos dio todo un esquema maravilloso que es aceptado en diferentes estados, entre ellos Colombia. Entonces, él plantea una construcción jurídica objetiva para establecer conexiones esenciales entre la normatividad emitida por la nación y la normatividad también interna, porque nosotros en las empresas, cuando organizamos normativas, circulares normativas, nuestro reglamento interno de trabajo, nuestro reglamento de higiene y seguridad industrial, esto también hace parte de una normatividad, pero está en una escala diferente. Él nos invita de alguna manera también a categorizar las diferentes clases de las normas. Entonces, en un nivel fundamental, siempre vamos a encontrar todo lo que es la constitución política. Constitución política, tratados y convenios internacionales. Todo lo que nos hace un bloque de constitucionalidad. Quiere decir que todo lo que hace parte de nuestra constitución política y nos da los derechos fundamentales, por encima de ellos no hay nada, porque siempre va a primar la dignidad humana, la dignidad en el trabajo. Encontramos también las leyes, los decretos leyes, los decretos, las resoluciones. En esta segunda parte, en este segundo bloque, estamos en ese nivel legal. Entonces, tenemos un nivel fundamental a través de la Constitución política, tenemos un nivel legal, leyes, decretos y resoluciones, y tenemos un nivel sublegal. Y abajito de ese nivel sublegal también tenemos esos requisitos de otra índole. Entonces, ese nivel sublegal, entendiéndose como las sentencias de la Corte, entendiéndose como jurisprudencia, reglamentos, ordenanzas, contratos, y por aquí abajito podemos encontrar todo lo que son nuestras normativas internas. Entonces, siempre y cuando nuestras normativas internas de nuestras empresas no vayan en contravía, no vayan en contra de esa dignidad humana, de esa dignidad en el trabajo, hacen parte de esos requisitos legales de otra índole. Entonces, esto es muy importante que lo conozcamos para que de esa manera, de una parte general, vayamos a una parte como más específica de toda la comunidad del riesgo locativo en el contexto legal y normativo. En la Constitución Política de Colombia, nuestra Carta Magna, artículo 25, nos habla que el trabajo es un derecho y una obligación social y goza en todas sus modalidades de la protección del Estado. Y todas las personas tenemos derecho a un trabajo en condiciones dignas y justas. Entonces, esto nos empieza a abrir la mente que una condición digna y justa empieza a ser, por ejemplo, un puesto de trabajo adecuado,
un puesto de trabajo que no me vaya a lesionar por ejemplo, mi espalda, donde yo no vaya a terminar enfermo, sino por el contrario, una condición de trabajo digna y justa que me ayude a mejorar mi calidad de vida. Una máquina, una herramienta, una condición del entorno. Entonces vamos a mirar cómo esto impacta todo el riesgo locativo. Es muy importante que cuando hablemos de riesgo locativo identifiquemos cuáles son esas categorías o qué entendemos por riesgo locativo. Se los quiero compartir acá porque en ocasiones cuando hacemos revisión de la identificación de peligros y riesgos, cuando hacemos auditorías, por ejemplo, puedo darme cuenta que a veces tenemos algún tipo de diferencia o algún tipo de pronto, si me permiten la palabra, dificultades para identificar qué es riesgo locativo y lo empezamos como a confundir con un riesgo eléctrico o con riesgo mecánico. Entonces es muy importante que esto lo vayamos comprendiendo. Uno, en el riesgo locativo hace parte, por ejemplo, de los sistemas y medios de almacenamiento. Entonces, todo es estas empresas, por ejemplo, que se dedican al bodegaje, almacenes, donde van organizando todos sus materiales. Entonces, todo el tema de bodegaje, por ejemplo, hace parte también de ese riesgo locativo. Superficies de trabajo, superficies irregulares, deslizantes, superficies con diferencias de nivel. Entonces, esa condición del entorno que puede llevar a que la persona se resbale y se caiga. Entonces, diferencias en pisos, paredes en mal estado, estructuras de pronto antiguas que no son sismo resistentes, que pueden resultar en una avería y por ende después en un desplome de una instalación. Distribución de las áreas de trabajo, las condiciones de orden y aseo hacen parte también de este riesgo locativo. El tema, por ejemplo, de la condición de orden y aseo, hoy día podemos de repente también confundirla con un tema, por ejemplo, de lo que puede ser un riesgo biológico si no generamos unos buenos estándares de limpieza, de desinfección de áreas. Pero una cosa es lo que tiene que ver, por ejemplo, con la limpieza, la desinfección de las áreas para prevenir un posible contagio, en este caso que estamos con todo el tema de la pandemia, y otra cosa es la condición de orden y aseo, y es la condición de orden y aseo la que hace parte de ese riesgo locativo. Caídas de objetos es otra posibilidad, otra categoría que tenemos en este riesgo. Entonces, todo lo que tiene que ver con las estructuras y las instalaciones, pisos en mal estado, grietas en las paredes, techos a punto de caerse, todo esto es riesgo locativo. Porque es necesario que nosotros como salubristas y quienes acompañamos todos estos procesos de prevención lo tengamos claro, porque teniendo claro cuál es como esa fuente de origen, vamos también a poder identificar cuáles son las mejores medidas de prevención y de control, cuál puede ser el control operacional más adecuado. Entonces, vamos a hacer un repaso por nuestro Estatuto de la Seguridad Industrial. Lo hablamos todavía de seguridad industrial porque esta resolución continúa vigente. Ha tenido, obviamente, algunas modificaciones o algunos cambios o algunas actualizaciones, pero en algunos artículos, pero no ha sido derogada esta resolución. Entonces, ¿qué nos dice esta resolución? Esta resolución es de lo primero que aprendemos cuando nos formamos en este tema de seguridad y salud en el trabajo. En esta se establecen disposiciones sobre vivienda, higiene en los establecimientos de trabajo. ¿Recuerdan que había una pregunta relacionada con esto? Entonces, es todo lo que tiene que ver con esas disposiciones de vivienda, higiene y seguridad en lugares de trabajo, en nuestros establecimientos. Esta resolución tiene 711 artículos. Sin embargo, no todos esos artículos nos van a aplicar a lo que tiene que ver con el riesgo locativo. Yo aquí les hice un extracto de cuáles están directamente relacionados con el tema que hoy nos reúne aquí en esta sala. Están edificios y locales, toda esa normatividad referida a edificios locales, todo el tema de techos, de escaleras, de instalaciones sanitarias, entre otras.
y esto lo podemos encontrar entre el artículo 4 al artículo 16. Tenemos un capítulo que habla de la higiene en los lugares de trabajo, orden y limpieza, y los vamos a encontrar entre los artículos 29 al 37. Y de los campamentos de los trabajadores, esos campamentos que pueden ser temporales o permanentes, entre los artículos 46 al 62. Aquí vamos a encontrar otro tipo también de normativa, de pronto eléctrica, temas de túneles, excavaciones, construcción, entre otros, que puede de alguna manera también estar relacionado con el riesgo locativo. Siempre, siempre este será como un punto de referencia bien importante, bien necesario para que podamos ir como revisando al detalle toda esta información. Hoy no vamos a revisar un gran detalle de esta información porque el tiempo no nos daría. Sin embargo, les va a quedar como referencia en Posipedia. También ya les dejamos el link en la bibliografía para que ustedes puedan acceder al documento vigente. Quiero darles una recomendación cuando ustedes vayan a revisar normativas, normas legales, para que no vayan a de pronto a tener de referencia una norma que esté derogada, una norma que no esté actualizada. Siempre poder ingresar a la página de la Secretaría del Senado, donde nos aparece toda la información vigente y todas las notas de vigencia de cada artículo. Muy bien. Dentro de todo este tema del contexto legal que está relacionado con todo el riesgo locativo, hay un documento que es necesario, que es imperativo tenerlo, es de índole legal y es un documento que todos conocemos. Es nuestro famoso Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial. ¿Qué compañías deben tenerlo? Por el artículo 349 del Código Sustantivo del Trabajo, los empleadores que tengan a su servicio 10 o más trabajadores permanentes deben elaborar este reglamento. Es un reglamento especial. ¿Y qué contiene este documento? Este documento contiene las disposiciones acerca de la prevención de los accidentes de trabajo y de las enfermedades laborales con que cuenta el empleador. En este documento, en el artículo 4 de este documento, que es un documento interno, es un documento muy de la empresa, se especifica toda esa categorización de los riesgos. Así las cosas, aquí es donde debemos identificar cuáles son esos riesgos que tenemos en el riesgo locativo. ¿Cómo voy yo a identificar cuáles son esos que tengo en riesgo locativo? Si son escaleras en mal estado, escaleras sin cintas antideslizantes, escaleras sin pasamanos, ¿cómo lo identifico? Haciendo una previa identificación de peligros y riesgos, materializándolo a partir de una inspección planeada o en ese documento que tenemos de resultado, que es la matriz de peligros. Entonces, de esa manera, esta información, esta documentación se empieza a incluir y a materializarse en nuestro sistema de gestión. No podríamos olvidar ni dejar de lado nunca, más aún que ahorita tiene mucha fuerza toda esta normativa por el tema de los estándares mínimos. Tenemos, obvio, nuestro decreto 1072 de 2015 y nuestra resolución 0312 de 2019. Cómo el riesgo locativo empieza a permear toda esta legislación, toda esta normativa de nuestro sistema de gestión. Vamos a hacer un repaso. En el artículo 2, 2, 4, 6, 15 de nuestro decreto 1072 de 2015 nos habla que el empleador o contratante debe aplicar una metodología que sea sistemática y que tenga alcance sobre todos los procesos y todas las actividades rutinarias y no rutinarias, internas y externas, máquinas y equipos, todos los centros de trabajo, todos los trabajadores independientemente de su forma de contratación y vinculación. Y entonces, ¿qué es lo importante de este artículo? Que ahí es donde nos dice que debemos identificar esos peligros, evaluar los riesgos y valorarlos. ¿Para qué? Para determinar controles. Una identificación de peligros que no tenga una recomendación o no tenga un control determinado, pues nos va a quedar incompleto.
Entonces, es muy importante que toda esa identificación que hagamos la llevemos a la vida. No solamente es quedarnos con un diagnóstico, sino si estamos viendo que una pared está agrietada, debemos revisar cuál puede ser esa fuente de ese riesgo, porque frente de pronto a un sismo, esta pared se podría venir encima, podría lesionar a una persona. Unas cajas mal almacenadas podrían generar también la caída de estos objetos y terminar golpeando a una persona y accidentándola. Entonces, este decreto, con este artículo que les estoy aquí recordando, el 224-615, se reitera con la resolución 0312-2019, que ya nos da el parámetro para lo que el Ministerio de Trabajo nos revisa a través del proceso de rendición de cuentas que ya empezamos a hacer a partir del mes de diciembre de 2020. Entonces, no olvidemos la identificación de peligros, evaluación, valoración de riesgos y determinación de controles. Cuando ustedes vean esta sigla, es eso lo que significa. IP, se identifican los peligros. EB, se evalúan los riesgos. V y R se valoran. Estos riesgos se valoran y se prioriza. ¿Qué vamos a hacer? En dónde lo materializamos, en un plan de trabajo, en un plan de mejoramiento. Ok, muy bien. ¿Cuál es esa metodología? Recuerdan que una de las preguntas también que hacíamos en las preguntas de sondeo es cuál puede ser una metodología válida para poder hacer ese proceso, esa identificación de los peligros, riesgos, donde tenemos todo el tema de riesgo locativo y donde ese contexto legal que está determinado por la resolución 2400 del 79, por el decreto 1072 de 2015 y por la resolución 0312-2019 que lo exige, cómo lo podemos organizar. Tenemos la guía técnica colombiana, la GTC 45, que su vigencia aún está la de 2012. Esta guía, ustedes pueden utilizar otras, y en sus empresas y en sus organizaciones tienen otra metodología que les facilite priorizar esos peligros y riesgos, qué debemos identificar, qué identificamos, qué debemos controlar, en qué tiempo lo debemos controlar. Ustedes pueden utilizar la que ustedes tengan. Sin embargo, esta guía técnica colombiana es una guía que está avalada en nuestro país y nos cumple como esa reglamentación. Esta guía técnica colombiana en nuestra identificación, en la pirámide que les mostré al principio, estaría ubicada en un nivel sublegal. Entonces, esta sería, en este caso, una guía de otra índole. Tenemos la identificación de los peligros, la evaluación y la valoración de los riesgos. ¿Qué es lo que nosotros identificamos? ¿Qué analizamos? Y todos los procesos, las actividades, las zonas, los lugares, las tareas, las actividades rutinarias y no rutinarias, donde ese riesgo locativo que identificamos en esas áreas de trabajo, en esos procesos operacionales, donde pueden impactar la integridad de las personas, su bien jurídico tutelado, la vida. Tenemos los peligros, entonces, ¿cómo los vamos a categorizar? Y ya enseguida les voy a dar ya un esquema mucho más puntual y más específico de cuáles son las deficiencias que podemos nosotros identificar para que nos quede mucho más fácil como identificarlos. Controles existentes, la evaluación de estos riesgos, los valoramos, cuál es la valoración, es aceptable con controles, tenemos algún tipo de recomendación complementaria, es alto, es medio, es bajo. Los controles que vamos a establecer, con los que vamos a presentarles a la alta dirección para que nos ayude con algún tipo de recurso para resolverlo. Y vamos a plantear las medidas de intervención. En este proceso de identificación de estos peligros y riesgos locativos, donde estamos en un contexto legal, normativo, donde sabemos que siempre lo que debemos demostrar será la diligencia, que estamos identificando de manera sistemática y controlando de esta manera, podemos también pedir el acompañamiento del Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo, teniendo ellos la representación de la alta dirección y de los trabajadores, para que nos acompañen como equipo de seguridad y salud en el trabajo
a que tengamos una voz un poquito más potente frente a la alta dirección, para que no seamos nosotros solitos en seguridad y salud tocando esa puerta, sino que tengamos también la compañía del COPAT. Es bien importante que esto lo tengamos presente. Antes de mostrarles y que repasemos conjuntamente cuáles pueden ser esas deficiencias que pudiésemos identificar en riesgo locativo en nuestras organizaciones para que le hagamos foco, vamos a hacer un repaso sobre lo que nos habla el Reglamento Colombiano de Construcción Sismo Resistente. ¿Por qué se los traigo hoy? Esta es la NSR, la norma sismo resistente, de sismo resistencia 10. Esta es la que está vigente. En Posipedia les va a quedar subida la información para que la puedan descargar, la que está vigente aún. Este es el decreto 926 del 19 de marzo de 2010. ¿A qué hace referencia? Es el reglamento colombiano encargado de regular las condiciones con las que deben contar las construcciones, o sea, todas las construcciones, nuestros espacios de trabajo, la infraestructura, con el fin que la respuesta estructural a un sismo sea favorable y que se minimicen esas pérdidas, que esas amenazas y esa vulnerabilidad que tenemos sea de menor impacto para la vida de las personas, que no se vaya a desplomar un área, no se vaya a desplomar de pronto una pared. Entonces es muy importante que tengamos en cuenta que antes del año 91 regían unas normas de sismo resistencia y las estructuras que son anteriores a este año deben tener unos refuerzos específicos. Entonces, obviamente, muchos de los que estamos acá, en mi caso, yo ya seré muy pronto abogada, no soy ingeniera, pero de pronto los ingenieros que nos están acompañando aquí en sala, pues tendrán mucha más información de esto. Sin embargo, este decreto nos va a dar un lineamiento que nos va a permitir también identificarlo y amarrarlo con todo nuestro plan de emergencias y contingencias. Entonces, las normas sismoresistentes colombianas nos habla y esta nos dice que el diseño, construcción y supervisión técnica de edificaciones en el territorio de la República de Colombia debe someterse a los criterios y requisitos mínimos con los que se establecen estas normas. Entonces es muy importante que nuestras empresas conozcamos cuáles son como esas garantías de sismoresistencia que tienen nuestras instalaciones, si han tenido algún tipo de refuerzos. Si nosotros de pronto compartimos instalaciones en un edificio donde se paga un arriendo por la oficina, muy importante por lo menos acceder a la administración y preguntarle, o si son instalaciones, industrias que ya llevan mucho tiempo, empezar a revisar con las áreas de mantenimiento en la parte locativa cómo estamos cumpliendo toda esta normatividad. Entonces, ¿cuáles son como las normas que están amarradas a este decreto que les estoy compartiendo acá? Está la Ley 400 del 97, por la cual se adoptaron esas normas sobre construcciones sismoresistentes. Obviamente, por el tiempo, esta ley ha tenido algunas actualizaciones, pero no ha sido cambiada, no ha sido derogada totalmente, sino que se ha venido actualizando a través de la Ley 1229 de 2008. Entonces, esa ley 1229 de 2008, que también la vamos a tener en la bibliografía como un punto de referencia, modifica y adiciona algunos artículos de la ley que les estoy comentando, de la ley 400 del año 97. Cuando hagamos las inspecciones, todo el proceso de inspecciones planeadas, para revisar todas estas condiciones de infraestructura, toda la parte locativa, además de invitar a los integrantes del COPAD, siempre será útil que nos hagamos acompañar, que le pidamos al equipo de la Brigada de Emergencias también que nos acompañe, porque como les decía, esta información dentro de nuestro sistema de gestión nos impacta también el plan de preparación, respuesta ante emergencias y contingencias. Así como las demás normas, todas estas normas que les estoy manifestando y las demás normas que profiera la Comisión Asesora Permanente del Régimen de Construcciones Sismoresistentes, debemos tenerlas también en cuenta como requisitos de otra índole. Estos serán normas de conocimientos para nosotros que no debemos nunca dejar de lado porque hace parte
de todo un impacto que podemos tener frente a un tema de un sismo. Todas estas normas que también estén adscritas a todo el tema del Ministerio de Ambiente, Desarrollo Sostenible, Ministerio de Vivienda, etcétera, porque tiene que ver con espacios y con infraestructura en los espacios de trabajo que compartamos. Entonces, ¿qué va a ser útil para revisar en nuestro sistema de gestión? Siempre tengamos en cuenta que nuestro sistema de seguridad y salud en el trabajo no solamente es cumplir unas normas básicas, tenemos esas normas, como les decía, normas informativas, normas de conocimiento, requisitos de otra índole. Estas podrán ser de conocimiento y también fungen como requisitos de otra índole. Sin embargo, tengamos presente que cuando hagamos evaluaciones de cumplimiento legal, vamos a revisar, por ejemplo, que nuestros espacios de trabajo, nuestras instalaciones, tengan, por ejemplo, la licencia de construcción del predio. Entonces, garantías serán estas: licencia de construcción del predio, verifiquemos la validez de la expedición de esas licencias, las vigencias. Esa norma de sismoresistencia NSR10 también exige que los constructores tengan una interventoría y acompañen ese proceso en cualquier momento en que se haga de pronto una demolición, cuando se haga, por ejemplo, una nueva construcción. Si hay un proceso de interventoría, nosotros dentro de nuestro sistema de gestión debemos estar atentos también a esos informes de interventoría. Toda esta información que nos dan estas personas idóneas, los ingenieros que se encargan de todos estos procesos estructurales, ingenieros civiles, etcétera, nos van a dar a nosotros en este equipo de trabajo, en seguridad y salud en el trabajo, nos darán una información relevante para poder saber qué controles adicionales debemos tener en cuenta. Si tienen preguntas en el chat me las pueden empezar a plantear, que ahorita vamos a tomarnos un tiempo después de las preguntas de sondeo para intentar responder sus inquietudes. Ahora sí quiero hacerles esta precisión. Cuando nosotros hagamos nuestra identificación de peligros y riesgos, cuando vayamos, esa identificación de peligros y riesgos la podemos hacer a partir de un proceso de inspección planeada, de un proceso de inspección especializada. Como les decía hace un momento, nosotros no tenemos por qué conocernos todas las normas, pero sí lo que podemos pedir es ayuda, acompañamiento de un experto en el tema. Entonces, ¿qué es lo que siempre debemos demostrar? Siempre es muy importante que demostremos que hemos tenido diligencia frente al control de. ¿Al control de qué cosas? De deficiencias en escaleras y en escalas. El tema de accidentes por caídas por escaleras en mal estado, eso se presenta a diario en las empresas. Entonces es muy importante que revisemos cómo están esas escaleras, los escalones, si tenemos barandas de sujeción, si tenemos cintas antideslizantes. Vamos a revisar si hay deficiencias en el almacenamiento de materiales. Revisemos si de pronto encontramos deficiencias en los cielos rasos o en los cielos falsos, en el drywall que llamamos, que de pronto se pueda desprender una parte y pueda golpear a una persona. Deficiencias en estructuras, revisemos de pronto cómo están esas vigas, cómo están esas columnas y, como les decía, si necesitamos pedir acompañamiento de la persona de mantenimiento, pidámosle ayuda, pidámosle apoyo. Un ingeniero que tengamos en el área de trabajo, en la empresa, pidámosle también que nos ayude en este proceso. Vamos a revisar si tenemos deficiencias en orden y en aseo. Vamos a mirar cómo están las paredes, los muros, las divisiones, los pasamanos, las barandas, los pisos, dónde están los desniveles, si esos desniveles de piso tienen algún tipo de demarcación o no, si estamos demarcando desniveles y le estamos informando a las personas dónde hay un cambio de paso para evitar de pronto que la persona siga derecho y termine generándose un esguince de pie. Vamos a mirar si hay deficiencias en plataformas, en puertas, en rampas, en túneles, en ventanas, en claraboyas,
en esas vías, en los caminos, en los senderos. Todo lo que tenga que ver como con esa parte estructural, vamos revisándola. Y todo eso, yo siempre les digo que en este tema de seguridad y salud en el trabajo, quienes laboramos en este tema de prevención, debemos ser también muy intuitivos. Aquello que no nos suene como muy bien, aquello que nos haga como ruido lo llamo yo, que no nos parezca que está en su sitio o que nos esté llamando mucho la atención, pongamos el ojo allí porque seguramente ley de Murphy, allí puede pasar algo. Muy bien. Entonces, esto es un poco como en este contexto legal vigente, en este tema normativo relacionado con nuestra comunidad educativa de riesgos locativos, tengamos en cuenta lo siguiente. Siempre, siempre, siempre nosotros debemos demostrar que hemos sido diligentes. La diligencia es lo contrario a la negligencia, es decir, que debemos demostrar a las autoridades de control frente a un escenario el más complicado que puede ser que fuese una reclamación de índole legal, una demanda, que nosotros sí hemos identificado los peligros y riesgos, que hemos intervenido, que hemos subsanado la situación y que hemos dispuesto un control. Con el artículo 216 del Código Sustantivo del Trabajo nos empieza a hablar, todo esto está relacionado también con toda esa parte laboral, cuando tenemos ese contrato de trabajo, cuando tenemos como que el empleador nos dispone un ambiente de trabajo digno para laborar, pero nosotros como trabajadores también tenemos la obligación de reportar cualquier cambio en el ambiente y en el entorno. Entonces, aquí, ¿qué nos dice? Relacionado con este artículo 216 de ese Código Sustantivo del Trabajo, está todo el tema de esas responsabilidades que tenemos, y esto también tiene que ver con la parte civil y penal. El monto de los daños no se encuentra tarifado. ¿Qué quiere decir esto? Que si una persona puede caerse por las escaleras, porque las escaleras están en mal estado, y habíamos identificado la necesidad de disponer unas barandas, pero esto no se hizo y la persona por esta razón cayó, tuvo una lesión severa y por esta causa, Dios nos libre, falleció o quedó en muy mal estado, se puede entrar con una responsabilidad civil a indemnizar. Recordemos que todo esto de responsabilidades está al margen de lo que ya se paga la ARL, porque la ARL va a entrar ya a cubrir la primera contingencia y las prestaciones económicas y asistenciales derivadas del accidente de trabajo. Pero estas responsabilidades son extra contractuales, van más allá de ese contrato y de esa póliza de ARL. Y ya le compete a quien obvió el control, a quien fue negligente frente al control. Entonces, evitemos ese tema de la negligencia, porque eso es lo que más puede causar un daño a una persona, y también esto se ve afectada, de pronto se puede ver afectado hasta el patrimonio de una persona o de pronto hasta nuestra licencia si omitimos y no dimos la información que requeríamos o si no hicimos el trabajo que nos competía. Los perjuicios o daños causados al trabajador, recordemos que pueden ser materiales o pueden ser también morales o fisiológicos. Morales, una persona que se nos cae por unas escaleras en mal estado y quedó con una discapacidad, o una pared que se desplomó porque no tenía ningún tipo de control, a pesar de que la veíamos agrietada, y resultó afectando de pronto la parte física de una persona, la parte fisiológica, que pudo quedar de pronto discapacitada. Entonces tengamos mucha precaución con esto, porque esto va más allá a lo que está generalmente evidente. Tiene que ver también con la gestión del riesgo que estemos haciendo. Muy bien, esto como un poquito para irles recordando esas responsabilidades también, esa responsabilidad penal que tenemos frente al control de los peligros y riesgos, que está categorizada en la culpa, en el dolo, en la preterintención. Entonces, recordando que la culpa es cuando hay conocimiento de la situación, pero obviamente no se tiene voluntad de hacer un daño. El dolo es cuando hay un conocimiento y hay una voluntad de ejercer ese daño. Y la preterintención, exceder la intención de la persona, de la gente, enviarlo a hacer una labor aún sabiendo que la condición del riesgo está para que la persona se termine lesionando.
Entonces, tengamos mucha precaución con este tema de la gestión de los peligros y riesgos, principalmente en el riesgo locativo, porque es cuando más accidentes se pueden presentar por caídas, por desniveles, por todo lo que tiene que ver con la falta de gestión y control operacional. Bueno, muy bien. Me encantaría que en el chat me dispusieran las preguntas y enseguida hagamos entonces nuestras preguntas de sondeo. Quiero leerlos. Quiero hacerles este repaso en este contexto legal y normativo. Cuando hablamos de todo el tema vigente, no podemos dejar de lado todo el tema de la graduación, los criterios de graduación de las multas que tiene dispuestas el Ministerio de Trabajo cuando una organización no es diligente frente al control de los riesgos. Y esto nos aplica no solamente al riesgo locativo, sino a todos los riesgos en general. Está determinado por el decreto 472 de 2015 y se determina también de acuerdo al impacto que la lesión tuvo en la vida de la persona, en la integridad física. Y se determina también por unidades de valor tributario, si es microempresa, si es pequeña empresa, si es mediana o si es gran empresa. Todas estas posibles sanciones se categorizan de acuerdo a salario mínimo mensual vigente y se puede abrir una investigación administrativa a aquellas empresas, a aquellas compañías que aún sabiendo que tienen de pronto algún tipo de dificultad en las instalaciones locativas, aún no hacen nada, no hacen nada por subsanar esa situación. Aquí en este cuadrito que les presento, podríamos vernos de pronto reflejados en la última columna, donde nos habla de la posibilidad de incumplir las normas de seguridad y salud en el trabajo, bien sea por omisión, por negligencia, por impericia o por finalmente porque esto puede que nos interese, pero a muchos de repente no les interese tanto. Entonces, esto siempre va a estar como determinado por salarios mínimos y, como les decía, el Ministerio de Trabajo puede entrar a abrir como un proceso de investigación a aquellas empresas que no están subsanando sus peligros y sus riesgos. Esto era lo que hoy en el contexto legal queríamos compartirles en riesgo locativo. En las próximas acciones educativas vamos a empezar como a identificar ya y a precisar todo cómo podemos desarrollar el sistema de gestión de manera muy puntual y paso a paso, teniendo en cuenta todo lo que tiene que ver esta comunidad de riesgo locativo. Pero por hoy, esta es la información de contexto legal vigente, contexto normativo enfocado a la norma, a todo lo que tiene que ver con riesgo locativo. Con esta información que ustedes acabaron de escuchar y con toda esa atención que estoy segura me prestaron, ya vamos a poder responder esas preguntas que inicialmente se plantearon y estoy segura que van a subir los porcentajes de las que son las respuestas correctas. Entonces, se las voy a leer nuevamente y enseguida vamos a saber cómo nos fue y qué tan eficaz pudo ser esta información. Y aquí le voy a pedir entonces a Lina que me ayudes, Linita, yo les voy leyendo la pregunta y tú me ayudas a contar cómo nos va con estas respuestas. Claro que sí, Entonces, aquí estoy súper pendiente. bueno, listo. Y creo que nos van a quedar también 2 minuticos además para poder hacer de pronto contestar un par de preguntas. Lina querida, y todos los participantes, la primera pregunta es, ¿el riesgo locativo incluye? Recuerdan que hablábamos de las deficiencias, entonces vamos a revisar a partir de ese slide que les mostré de deficiencias, que les decía yo que debemos estar muy pegados a cuando hagamos la identificación de los peligros y riesgos, empezar a revisar. Entonces, A, deficiencia en máquinas y herramientas. B, deficiencia en orden y en aseo. C, deficiencia en tableros de control. Vamos a ver si nos subieron los porcentajes, si se disminuyeron o permanecieron igual. Listo, Linita. Vamos a ver si ya tenemos respuesta.
Claro que sí. Bueno, en esta primera pregunta entonces tenemos 14% a deficiencia en máquinas y herramientas, 80% deficiencia en orden y aseo y 6% deficiencia en tableros de control. Muy bien, entonces un aplauso fuerte para quienes contestaron B, 80%. Recordemos entonces y no confundamos que esto no se nos confunda de pronto con el peligro eléctrico. El eléctrico es lo que está relacionado, por ejemplo, con tableros de control y el riesgo mecánico son máquinas y herramientas. En nuestro caso, el riesgo locativo es orden y aseo. Muy bien, querida Linita. Vamos con nuestra segunda pregunta para ver qué tan atentos estuvieron nuestros participantes. Las disposiciones sobre vivienda, higiene y seguridad en los establecimientos de trabajo se establecen en A, el Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial, B, el Código Sustantivo del Trabajo o C, en la Resolución 2400 del 79. Vamos a ver cómo nos va. Listo, Linita. ¿Cómo estuvieron esas respuestas? Bueno, por acá nos dice el 37% Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial, 7% Código Sustantivo del Trabajo y el 57% Resolución 2400 de 1979. Muy bien, muchas gracias. La respuesta correcta es la C. Hace parte, siempre será la resolución 2400 del 79, que es nuestro Estatuto de Seguridad Industrial. Recordemos que el Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial es un documento requerido, obligatorio para la empresa, pero este es interno. Aquí estamos hablando de ese requisito legal, disposiciones gubernamentales. Entonces, respuesta correcta, la C. Y la tercera y última, como metodología válida para la identificación de peligros y riesgos locativos se encuentra A, la GTC 45 o B, la norma de sismoresistencia, la NSR 10 o C, ninguna de las anteriores. ¿Cuál es una metodología válida para hacer esa identificación de las deficiencias en riesgo locativo? Muy bien, Linita. ¿Cómo nos Bueno, iría? listo. Por acá nos dice el 75% a GTC 45, 22% norma de sismo resistencia NSR, 3% ninguna de las anteriores. Ok, Linita, ¿me regalas cuánto me dijiste que fue la GTC 45? ¿El cuánto por ciento? Ya te digo, fue el 75%. Muy bien, muy bien. Esa es la respuesta correcta. La GTC 45 es una metodología que nos va a ayudar con un paso a paso eficaz a identificar todas las condiciones de riesgo locativo y a identificar y a determinar los controles. Quiero agradecerles por su escucha. Ya no nos queda tiempo para responder preguntas porque el tiempo se nos pasa volando, pero solamente quiero cerrar con lo siguiente. En Posipedia y a través de Lina les voy a enviar la norma ISO 45005, que salió el 20 de diciembre del año, el 12 de diciembre del año 2020, donde nos da una información bien interesante a todo eso que es el control también de los riesgos, de la gestión de riesgos en los teletrabajadores o en el home office, cuando estamos trabajando en casa, porque el riesgo locativo en casa también debe ser controlado en el marco del trabajo para un empleador. Entonces, eso es un compromiso que tengo de enviárselos para que lo repasen y podamos también ir avanzando a los controles, tanto en casa como en las instalaciones de nuestra empresa. Les envío un fuerte abrazo para todos y mil gracias por la compañía el día de hoy. Hilda, a ti muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy en este importante espacio educativo y por supuesto muchas gracias a todos por su participación, como siempre, invitándolos
a que sigan programándose con Positiva Educa. Recuerden que en Posipedia, www.posipedia.com.co, encontrarán el cronograma de esta semana para que se inscriban y sigan participando. Los dejamos con el siguiente video. Que tengan una feliz tarde.